Tamerlán nació el 9 de abril de 1336 y su fallecimiento el 17 de febrero de 1405. Este noble musulmán de origen turco llegó a ser el ministro principal del virrey de Transoxiana, que gobernaba aquella región occidental del Imperio Mongol. En 1363 se rebeló contra él y le arrebató el poder. Y en 1370 se proclamó rey independiente, alegando su condición de heredero de Gengis Khan, de quien probablemente descendía su padre por línea materna. Partiendo de su capital en Samarcanda, inició entonces una sucesión de campañas militares que le llevaron a conquistar toda el Asia Central, 1370 a 96. Demostró una gran capacidad de conquista, pues una vez dominado el Turquestán, se anexionó también Irán, Irak, Armenia y Georgia. Luego dirigió sus fuerzas hacia la India, que sometió en 1398, en una sola campaña en la que arrasó Delhi, Siria, con la toma de Damasco, Alepo y Bagdad, saqueadas y arrebatadas. Sus campañas militares, realizadas en nombre del Islam y caracterizadas por una crueldad y un afán destructor que aterrorizaba a sus enemigos, fueron todas victoriosas y le proporcionaron sucesivas anexiones territoriales. En poco más de 2 décadas, este noble musulmán de origen turco y mongol conquistó 8 millones de kilómetros cuadrados de Eurasio. Su fama se extendió por Europa, donde durante siglos fue una figura novelesca y terrorífica. Los ejércitos de Tamerlán eran multiétnicos y temidos en Asia, África y Europa, partes considerables de las cuales sus campañas arrasaron. Los estudiosos estiman que sus campañas militares causaron la muerte de 17 millones de personas, lo que representa aproximadamente el 5% de la población mundial en ese momento. Murió a causa de una enfermedad en 1405. El lugar exacto está marcado por una lápida de grandes dimensiones de nefrita de Mongolia con la siguiente inscripción: si yo me levantase de mi tumba, el mundo entero temblaría. En cuanto a la supuesta maldición que protegía el eterno descanso de Tamerlán, cabe destacar como dato anecdótico que la fecha de su exhumación coincide con el comienzo de la invasión de la URSS por la Alemania nazi. Tamerlán tenía 43 esposas y concubinas. Tamerlán convirtió a docenas de mujeres en sus esposas y concubinas mientras conquistaba las tierras de sus padres o de sus antiguos maridos. Solimán el Magnífico 1494 a 1566. El Imperio Otomano conoció su máximo esplendor bajo su gobierno, no solo por la solidez de la organización administrativa y militar. Conocido también como Suleimán, o Suleimán, en turco, fue por ello llamado el Magnífico en Occidente y el legislador por sus compatriotas. El 25 de mayo de 1453, Mehmed II el Conquistador, que había establecido la expeditiva costumbre de que cada sultán eliminase a sus hermanos para garantizar la sucesión dinástica. El padre de Solimán, Selim I, conquistador de Siria, Arabia y Egipto, adoptó el título de califa tras la toma de la Meca. A su muerte, acaecida en 1520, su temerario hijo Solimán, presente en numerosas batallas que no dudaba en encabezar, tomó las riendas del imperio para catapultarlo al máximo poderío de toda su historia merced a una política de expansión en Europa que está jalonada por 3 importantes victorias. A la expansión de Solimán el Magnífico se opondrían enérgicamente España y Austria, con la ayuda de Polonia y Venecia, siendo el mayor adalid de esta defensa el emperador Carlos I de España y V de Alemania. Pero como el enemigo juramentado de este, el rey francés Francisco I, no veía con buenos ojos el liderazgo europeo del hijo de Juana la Loca, no dudó en aliarse con el turco para reducir su poder. Antes de eso, el gran dignatario musulmán había llevado a cabo igualmente una extraordinaria actividad legisladora, que le valió su sobrenombre entre los turcos. Había impuesto a las familias cristianas la obligación de entregar un hijo de cada 5 para integrarlo en sus compañías de jenízaros y había practicado también el rapto de niños. La preferida de su harén, la bella Roxelana,
lo traicionaba mandando asesinar a su primogénito, el príncipe Mustafa, para lograr que el sultanato recayera en su hijo Selim. Napoleón Bonaparte 15 de agosto de 1769 muere 5 de mayo de 1821 en la isla de Helena. Napoleón en persona, sus ejércitos se convirtieron en máquinas de guerra invencibles, capaces de dominar Europa y de elevar a Francia hasta su máxima gloria. Aquel general de 27 años transformó unos cuerpos de hombres desarrapados, hambrientos y desmoralizados en una formidable máquina bélica que trituró el Piamonte en menos de 2 semanas y, de victoria en victoria, repelió a los austríacos más allá de los Alpes. Cuando Austria se vio forzada a pedir la paz en 1797, ya no era posible un control estricto sobre un caudillo alzado a la categoría de héroe legendario. En menos de un año, Napoleón había vencido a las fuerzas de Austria, superiores en número. En 1798 se le asignó el mando de una expedición que tenía como objetivo conquistar Egipto para cortar la ruta británica a la India. La invasión fracasó tras la batalla del Nilo y Napoleón regresó a Francia. Ante el incremento del poder de Francia en Alemania, Prusia se unió a la cuarta coalición compuesta por Gran Bretaña, Rusia y Suecia en 1806. Bonaparte aplastó a las tropas prusianas en la batalla de Jena el 14 de octubre de ese mismo año y tomó Berlín. A continuación, derrotó a los rusos en la batalla de Friedland, 14 de junio de 1807, y obligó a firmar la paz a Alejandro I. Acuerdo con las principales condiciones del Tratado de Tilsit, Rusia tuvo que entregar sus posesiones polacas y aliarse con Francia. En 1808, Napoleón dominaba toda Europa, a excepción de Rusia y Gran Bretaña. Las principales razones del posterior declive fueron el surgimiento del espíritu nacionalista en varias de las naciones europeas derrotadas y la persistente oposición de Gran Bretaña, que, a salvo ya de una invasión gracias a la superioridad de su armada, no cesó de organizar y financiar nuevas coaliciones contra Napoleón. España fue la primera nación en la que Bonaparte tuvo que hacer frente a las insurrecciones nacionalistas que acabarían provocando su caída. El emperador francés, después de haber destronado al monarca español Carlos IV, nombró a su hermano José Bonaparte rey de España en 1808. En 1812, Francia y Rusia entraron en guerra porque el zar Alejandro I se negaba a aplicar el bloqueo continental. Dado que gran parte de sus soldados se encontraban en España, Napoleón invadió Rusia solo con 500.000 hombres. Derrotó a los rusos en Borodino y llegó a Moscú el 14 de septiembre de 1812, pero los rusos habían arrasado completamente la ciudad para impedir al ejército enemigo establecer allí cuarteles de invierno. Las tropas francesas hubieron de abandonar Rusia y retirarse hacia Alemania. La mayoría de los soldados murieron a lo largo de esa forzosa retirada a causa del frío, el hambre y los ataques de la guerrilla rusa. En junio de 1815, fue completamente derrotado en la batalla de Waterloo por los vigilantes estados europeos. Napoleón se entregó a los ingleses, que lo deportaron a un perdido islote africano, Santa Helena, donde sucumbió lentamente a las iniquidades de un tétrico carcelero, Hudson Law. Murió en la isla el 5 de mayo de 1821. Adolf Hitler 20 de abril de 1889 Berlín, 30 de abril de 1945. La Primera Guerra Mundial dejó una Alemania derrotada política y económicamente. El antiguo imperio alemán, prácticamente desmantelado, había dado paso a la República de Weimar, pero la inoperancia de aquel sistema liberal solo causaría frustración, especialmente tras la crisis económica de 1929. El nombre Adolf viene del antiguo alto alemán y significa, lobo noble. Hitler dijo que, de niño, era azotado a menudo por su padre. Años más tarde le dijo a su secretaria, entonces tomé la decisión de no llorar nunca más cuando mi padre me azotaba. En el verano de 1905, el joven Adolf abandonó la enseñanza secundaria sin pena ni gloria. Su mediocre rendimiento en la Realschule le había valido la expulsión antes de conseguir título alguno. Durante todo el año siguiente Hitler consumió una gran cantidad de esos panfletos racistas. Ya entonces vivía miserablemente, había agotado su herencia y no trabajaba, se alojaba en una residencia para indigentes y pasaba hambre en sus vagabundeos por Viena. Al cumplir 17 años, Hitler viajó a Viena durante su estadía, visitó la Academia de Bellas Artes,
donde consultó los requisitos para ser admitido con el fin de convertirse en pintor. En octubre de 1907 regresó a Viena y se presentó a la prueba de admisión, sin embargo, no logró ser admitido al no poseer el talento deseado, lo cual lo decepcionó mucho. En la crisis económica de 1929 y su reguero de paro, privaciones y descontento entre las clases medias y bajas permitieron al partido nazi un desarrollo más que considerable. En enero de 1933, presionado por el ejército y los sectores conservadores, el presidente de la República, Paul von Hindenburg, nombró a Hitler canciller. En la imagen, una caricatura ilustra la Dolchstoßlegende, una mujer judía ataca por la espalda a un soldado alemán. Hitler fue un ferviente creyente de esta leyenda, culpando a los judíos y marxistas de la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial. La primera fase de la contienda, conocida como la Guerra Relámpago, desde septiembre de 1939 hasta mayo de 1941, reveló no solamente el poderío armamentístico alemán, sino también la superioridad de la estrategia que le dio ese nombre. En menos de 2 años toda Europa, incluida Francia, se sometió al dominio de Hitler. Polonia, Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Francia, Yugoslavia y Grecia cayeron sucesivamente en manos del Reich. Los restantes países eran aliados de Alemania o neutrales. Después de una batalla aérea que no había dado los frutos esperados, solo Inglaterra resistía. Violando el pacto de no agresión firmado con Stalin, el 22 de junio de 1941 atacó la Unión Soviética. Tras un vertiginoso avance, el fracaso frente a Moscú lo condujo a tomar él mismo el mando del ejército de tierra. Con la campaña rusa y el bombardeo de Pearl Harbor, que supuso la entrada en la guerra de Estados Unidos y Japón, se iniciaba la Guerra Total, de junio de 1941 a junio de 1943. Todavía a fines de 1942 su empresa era exitosa. Durante los meses siguientes, en efecto, el poder alemán fue decayendo abrumado por diferentes acontecimientos. En junio de 1944 los aliados desembarcaron en Normandía. Hitler, acosado, sufrió además un atentado planeado por un grupo de oficiales cuando se encontraba en su cuartel general de Rastenburg, Prusia Oriental, y resultó con heridas leves. En venganza, hizo ajusticiar por lo menos a 200 resistentes de la élite político-militar. El 25 de septiembre de 1944 hizo un llamamiento a las fuerzas populares como último intento de resguardar el Reich. Desgastado por las derrotas, ya era solo un enfermo mental. No obstante, creía todavía en el triunfo, que esperaba obtener mediante armas secretas en proceso de preparación, y supervisó aún una última y desesperada ofensiva alemana en las Ardenas, desactivada por los aliados tras 6 semanas de duros combates, 25 de enero de 1945. Luego regresó al búnker de la Cancillería. Hitler era vegetariano, gustaba del té y además no soportaba el calor. No se podía fumar en su presencia y hacía climatizar sus ambientes a no más de 11 grados centígrados de temperatura. Otro de los aspectos es que a Hitler le gustaba escuchar chismes, pues lo distraían de su realidad. Además, Hitler se acostaba muy tarde, a las 3 o 4 de la madrugada, y se levantaba también muy tarde, entre las 10 y las 11 horas. El personal militar de la primera planta se acostaba en torno a la medianoche, terminada la última reunión de guerra de cada día y se levantaba hacia las 7. En la madrugada del 29 de abril de 1945, Hitler ordenó que se presentase ante él un funcionario del registro civil y contrajo enlace con Eva Braun. Hitler y Eva Braun ya tenían previsto quitarse la vida cuando decidieron su unión. Al día siguiente, hacia las 3 de la tarde, se oyó un disparo. Adolf Hitler y Eva Braun habían muerto, él de un tiro en la boca, ella por ingestión de una cápsula de cianuro.